Ahora es momento de ir hasta San Pedro. Ahí está nuestro compañero Carlos Aquino. Muy buen trabajo de Carlos, sí, recopilando información, teniendo datos respecto a qué exactamente sucedió para el secuestro inicialmente y tan rápida ejecución de las personas que fueron secuestradas. Un colono de la zona con peones que trabajaban para él y una trama que Carlos Aquino nos va a contar en detalles de qué fue lo que sucedió. Aunque se pagó un rescate de 2.000 millones, 1.064 han recuperado ya los efectivos de la Policía Nacional a cargo de la investigación, pero hay que decir que igual fueron ejecutadas estas personas. ¿Por qué? Si se pagó el rescate, ¿qué pasó y qué precipitó esa decisión? A pesar de este cobro, el dinero fue enterrado, por lo menos estos 1.064 millones que encontraron fueron enterrados, y aquí vemos en esta imagen en particular la forma en la que retiraban los efectivos de la Policía Nacional después de la detención de Alfredo Benítez, un hombre de 38 años que participó, según los investigadores, de este secuestro y posterior asesinato. Carlos Aquino, en vivo desde San Pedro. Buen día, señor Maechapa. Buen día, Santiago, y a los demás compañeros. Bueno, excelente también el clima aquí por el departamento de San Pedro, un sábado caluroso. Vamos a tener aparentemente. Bueno, va esclareciéndose varios puntos con relación a este hecho de secuestro y posterior asesinato del colono menonita de origen alemán y dos de sus peones. Van saltando informaciones muy importantes porque si pensamos un poco, el hecho pudo ser, en este caso, solucionado, por así decirlo, por los secuestradores en un tiempo récord. Realmente en menos de 4 horas ellos ya recibieron el dinero exigido. No hubo negociación de tire y afloje en este secuestro, Santiago, sino directamente el monto solicitado, 2.000 millones de guaraníes solicitado por los secuestradores, los familiares, directamente se negoció ese monto y se pagó ese monto. Pero si uno piensa un poco, va a decir, pero ¿cómo fue tan rápido? ¿Cómo la familia consiguió tan rápido esa cantidad de dinero? Y bueno, según fuentes cercanas a los familiares, los delincuentes actuaron con mucha crueldad y psicológicamente a los familiares hicieron eso, que ellos se puedan ir a los colonos menonitas a pedir socorro, a pedir auxilio, porque le dieron solamente 2 horas de tiempo para que ellos pongan el dinero en un lugar especificado por los secuestradores. Es así que tuvieron rápidamente en mano el dinero, mientras los secuestradores, para apretar a los familiares, le iba haciendo relatar prácticamente a don Helmut todo lo que sucedía en el lugar donde estaban secuestrados, es decir, a unos 1.500 metros del casco central de la estancia, pero dentro de la misma propiedad donde estaban 2 personas, 2 delincuentes, y los 3 que quedaron. Uno logró escapar, los 3 secuestrados. Según esa fuente, Santiago, por ejemplo, le llaman a los familiares del teléfono de don Helmut y le iba haciendo hablar, relatándole qué es lo que estaba ocurriendo en eso. Ahí habla con un familiar y le dice don Helmut de que consiga lo más rápido posible el dinero, porque dependía de eso su vida. En total hubo 4 comunicaciones donde él relataba justamente esto. Después le decía en otra llamada que ahora sí o sí tiene que conseguir el dinero porque ya le mataron a uno de sus peones, y se refería al el brasileño que fue apuñalado y degollado prácticamente. Y después le dice en otra comunicación, ahora sí o sí ya tienen que conseguir el dinero porque ya le van a matar al segundo y después me matan a mí. Así iba relatando hasta que llega el momento en que también le ejecutan a su capataz,
Rolando Díaz, ya con un disparo en la cabeza, y ahí sí la desesperación del alemán con sus familiares, porque nuevamente le llaman y le dice, ahora sí o sí, tiene que poner el dinero, tenemos 10 minutos de tiempo. Y al parecer el dinero ya venía, o sea, siendo traído justamente al lugar donde especificaron, muy cerca del lugar donde se encontraban secuestrados. Estas personas estaban siendo asesinadas. En la última comunicación entre don Helmut y uno de sus familiares, le relata de que ya le mataron al capataz, le dicen, ahora me toca a mí si es que no ponen el dinero. Pero en realidad, según nuestra fuente, ya el dinero estaba en el lugar donde se pactó previamente. Sin embargo, los delincuentes asesinaron a los tres y luego fueron a retirar la bolsa con el dinero del sitio y escaparon, Santiago. Ese es el relato de una fuente muy cercana y que estuvo con la familia durante esta negociación, y lo que demuestra la crueldad con que actuaron estos delincuentes, y que a pesar de que ya sabían que el dinero estaba en el lugar, de igual manera asesinaron a sus secuestrados, lo que da a pensar para la policía de que fueron reconocidos plenamente. De hecho, uno de ellos trabajó más de 9 años con el menonita y le conocía al capataz y le conocía, por supuesto, el menonita también. Así que optaron, y también el hecho de que uno de ellos haya escapado y que podía darnos los datos concretos de la identidad de ellos a los efectivos policiales de Santiago. Qué relato este que hace el compañero Carlos Aquino, y creo que Robert, Luis, Fito nos permite un poco dimensionar y explicar por qué murieron estas personas, por qué fueron asesinadas. 2 horas de tiempo, 4 comunicaciones que se dieron, y en una última comunicación les dice, hay que traer en 10 minutos acá el dinero o va a morir alguien. El primero en ser ejecutado es uno de los trabajadores, y cuando el dinero estaba ya ahí en el lugar inclusive. Exacto. El dato, Carlos, que quizá a mí particularmente me resulta todavía interesante saber, es el motivo por el cual a este Cleomar Neves le habían echado de la estancia en el pasado, porque a partir de allí dicen se abrió una rivalidad de este señor, que sería el autor moral, intelectual y también material de este crimen, y que también se le atribuye el ataque que sufriera a este colono en el pasado mes de julio, Carlos. Sí, Roberto, el colono menonita le despidió al brasileño, en este caso, o sea, paraguayo, ya con identidad paraguaya, por hechos de robos, de desapariciones que habían ocurrido en la zona donde él se encontraba como encargado. Entonces optó por despedirlo, y a partir de allí, a este que hoy se encuentra prófugo y con orden de captura, Cleomar Neves, empezó a perseguirle al colono menonita, inclusive con amenazas de vengarse de lo que por haberle echado, ¿verdad? Entonces, desde allí que venía recibiendo amenazas hasta que ocurrió aquel hecho que se conoció, porque se realizó la denuncia correspondiente, la del robo de 6 millones de guaraníes, más llevaron la camioneta del menonita e incendiaron a unos 10, 15 kilómetros del lugar del hecho. Eso ya era una venganza contra su ex patrón, según los investigadores. Inclusive en la denuncia realizada, justamente él aparece en la denuncia el nombre de Cleomar Neves como un supuesto autor de ese hecho. Sin embargo, las investigaciones no se profundizaron en ese momento, quedó a medias, por así decirlo. Entonces, él mismo seguía en la zona y después aparentemente planificó, porque la policía lo considera a él como el ideólogo de todo este crimen, de este secuestro y posterior asesinato. Él sería el ideólogo y se habría aliado con Alfredo Benítez, quien es una persona que vivía en la zona. De hecho, su papá aún vive
a unos 15 kilómetros del establecimiento ganadero, y planificaron el hecho y finalmente lo llevaron a cabo. Hasta el momento la policía dice de que solamente esas dos personas fueron los ideólogos y los ejecutores de este plan de secuestro y asesinato. Al menos no tienen más datos acerca de que otras personas hayan participado del hecho. Ellos llevaron a cabo la toma de rehén, llevaron a los mismos hasta el fondo de la propiedad, lo mataron y de allí ellos mismos fueron a retirar el dinero y de allí desaparecer prácticamente de la zona, Roberto. Carlos, en la línea de tiempo que manejan los investigadores, había muchas dudas respecto a si el colono finalmente había sido asesinado antes o después del pago del rescate. Y esa duda también se estaba intentando aclarar, cruzando información con los familiares, porque la negociación fue directa y la policía incluso no sabía que se había pagado el rescate de forma tan rápida, directa y casi sin prueba de vida. ¿Se logró determinar ya a esta altura de la investigación si estos delincuentes cobraron el dinero y luego mataron al colono o lo mataron antes de retirar el dinero? La teoría más fuerte para la policía, Luis, es que ellos mataron antes de recibir el dinero. O sea, al menos la comunicación de que haya sido depositado el dinero en el lugar pactado. De hecho, los familiares se mantuvieron muy cerrados, inclusive para los investigadores. En el día del hecho, los primeros en llegar hasta la zona fueron los agentes de antisecuestros. Rápidamente intentaron conversar con los familiares, fueron hasta Colonia Friesland. La única respuesta que recibieron fue de la esposa de Helmut y fue de que sí, está secuestrado en poder de los bandidos. Y después nada más, se cerró totalmente la familia y eso explica por qué. Porque los delincuentes estaban actuando con mucha crueldad y psicológicamente ya le estaban dominando prácticamente a la familia y le tenían prohibido decir absolutamente nada a los efectivos policiales. Y la teoría es que efectivamente ellos pudieron conseguir el dinero en un tiempo récord, Luis, en 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Ellos ya tenían el dinero y ya uno de ellos fue rápidamente a llevar al lugar pactado. Uno pensará cómo consiguieron, y bueno, hay mucha unidad dentro de la colonia menonita y eso hizo que rápidamente puedan contar con el dinero requerido, Luis. Que rápidamente puedan contar con el dinero requerido, Luis. Carlos, completo trabajo, completo resumen de esto que sucedió y que ya a esta altura clarifica un poco más el panorama. Ese dato creo que es central. Ya el dinero estaba en ese lugar para recoger y sin embargo los secuestrados ya habían sido ejecutados de la manera más cruel, según relató el propio doctor Pablo Lemire. Excelente trabajo, Carlos. Un abrazo enorme, señor. Santiago, no sé si tenemos tiempo para compartir la nota también con el papá, quien nos relata cómo llegaron los efectivos policiales al lugar y desenterrar las bolsas de dinero que estaban enterrado detrás de su vivienda y que él no sabía realmente lo que hizo su hijo. Aparentemente en horas de la noche se fueron estas personas a enterrar el dinero, él no se dio cuenta, es una persona ya de edad, es viudo, vive solo, y bueno, recién cuando la policía fue a desenterrar el dinero, ahí supo lo que ocurría. 15 días ya puedo jugar allá. 15 días. No, no puedes. No puedes. No puedes. No, dos que yo. Mong bự hồ. Ande ba ora, o sea que dende se la pegó yo. Da he sai se ni aba no ni no chỉ cái số đấy quay bài. Cái bữa hà đấy de lại qua de la he se la o wa que. Pero no, he mala nhân comienza la de la ubeharo que ha me ma camión ba pa yo han no ni se. Se che se. La tem persona dende igual ya. No han de 4 que si via de bombu sama de. Qua có sẽ đánh quả ya de la ba esa se đánh quả ba evet ya de se pon be bon no to puxar. Đánh quả va su qua ba no hen hi quả ba de se qua caga yo ala va su ka tu pe na pe tu pe pa pa chi ai vai con la de na pe do ha pu ba gwen.
A suerte de ingo se no la tengo, a pues vete mato. A pues porque yo no tengo, la una cuama. La una cuama se quema no ya. Se no es agüete de se papa. A poco ajá. Se ve hoy me dan de encomienda agüe a jama a angmahel bonde. Anche puare. Ah, en camión vendía que. Hoy me da coja, eu saca su pea, ya se le han dicho que allí. Ah, ojo, güey, ajá, ya camión por jupi, ma. O una centrame ya, se centrame ya. Hay que hacer, ya se no hice, se hago ayuda, ande, ni encomienda no tía. Esa de se pete. A pues allá yo baño, a poco a hacer la ni baño, a pues cuál mande la güey hasta la güey. Porque a mí te parece de cuál la va a andar con este, no va a ser de cuál la. Se conseguía eso ya, pensé, güey, cuál. À phải anh nhận không mà giờ bao quên em tôi có bay gì gặp anh tôi gặp phụ phải tới coi bắt đầu cái xe ra đắc cái anh ra coi bắt lắm anh bố bắt lắm rồi họ nó làm thế à cha học cái là những công nhân tổng nhỉ pero no en bari de mà họ nó làm bài camión nói cái đâu cái phải giờ cái hám hay chứ rồi cái công hay sẽ được qua lắm capaz la plata no es señor capaz nó đã hết sẽ ra như nó gì ni la bulto ni la bosan de đã hết sang bài về thế bao giờ nó bạch thế mà sen như vậy ahí ne roga be oñe neo ga u vende nó ko ahí a ver la plata a ver lo poco ni a ver lo saca a ver la plata a ver lo poco ni a ver la plata. Bueno, este era el relato que hacía lo que nos decía don el papá de Alfredo, padre. Sí, dando su versión un poco respecto a cómo supuestamente fue la participación de Alfredo en medio de todo esto. Así que le agradecemos a Carlos por compartir con nosotros esto. Ya vamos a volver un poco más adelante para ampliar toda la información.